Italiano de Buenos Aires. Actualmente es docente de las diplomaturas de Neurofisiología Clínica y Superior en Epilepsia de la Universidad Ejecutora, Hospital El Cruci. Adelante, doctoras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a presentar casos clínicos con Marina. Voy a compartir mi pantalla. Díganme, por favor, si lo ven. ¿Lo ven correctamente? Ya, ahí estás. Bueno, muy bien. ¿Está puesto en formato presentación o no? No, aún no. Aún no. Ah, ok. Entonces, ahora sí. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar. El primer caso clínico es una paciente de 14 años que nació por cesárea, fue nacida de término, se fue en alta conjunta con su mamá, tuvo un desarrollo neurológico completamente normal. Su primera crisis fue en agosto del 2024, fue diagnosticada en otro centro como una epilepsia focal frontal, ¿sí? Y como signo neurológico tiene una hemiparesia izquierda, que la pongo interrogada porque en realidad lo relata la madre en algunos momentos, pero yo en la consulta no pude constatarlo. Tiene un primo segundo con epilepsia y no ha tenido crisis febriles en la infancia. Bueno, las crisis de esta paciente tenía dos tipos de crisis. La primera era desviación cefálica a la derecha con clonías del brazo izquierdo y a veces derecho, postura tónica generalizada, en ocasiones evolucionaba a una crisis tónico-clónica, tenía como máximo 15 eventos por día, eran crisis pluricotidianas, ¿sí? Y tenía un segundo tipo de eventos sin síntomas previos, con ruptura de contacto. Bien, esta paciente cuando llega a mi consulta, bueno, había tenido varias internaciones en contexto de clúster de crisis, ¿sí? En cada una de estas internaciones siempre la medicaban, requirió varios cambios farmacológicos hasta encontrar cierta estabilidad y estaba en seguimiento también conjunto con psiquiatría por depresión. La medicación de la paciente es lacosamida, 400 miligramos, levetiracetam, 1500 miligramos, y como historia farmacológica había probado en el pasado carbamazepina, topiramato y fenitoína. No había probado brivaracetam, que era una alternativa para hacer un switch rápido entre levetiracetam y brivaracetam, así que lo consigné en la historia como plan terapéutico. Vino ya a la consulta con un video electro en donde evidenciaron 5 crisis focales que posterior a, o sea, con este video electro se hizo una, perdón, me está haciendo, ahí está, ya sea como el audio, perdón. Con este video electro hicieron carga de levetiracetam y con la carga de levetiracetam la paciente estuvo libre de crisis durante un mes. Vuelve a tener un nuevo clúster de crisis y es por eso que viene a mi consulta. Tiene una resonancia de encéfalo 3 Tesla que es normal de mayo de este año. Entonces, bueno, teniendo esta paciente que parece tener una epilepsia focal, ¿no? Que por las características podría ser una epilepsia del lóbulo frontal, yo me planteo en esa consulta distintos planes terapéuticos, ¿verdad? Bueno, el primero, hacer switch de levetiracetam a brivaracetam en caso de que la paciente volviera a tener crisis. Me planteo terapia cetogénica como una posibilidad no farmacológica. Y en una tercera instancia, bueno, plantear si podría ser esta paciente candidata a una estéreo EG por los datos que teníamos hasta el momento. Le pedí en la consulta una evaluación cognitiva, íbamos a repetir la resonancia de cerebro y un eventual, en caso de que la resonancia no tuviera lesión, un PET cerebral, pero como los eventos eran tan seguidos y me llamaba la atención algo de estos episodios y era que a veces, o sea, después de la carga de levetiracetam dejó de tener por un mes, pero después tenía clúster de 15, 20 eventos por día y el resto de los días nada. Bueno, podría ser, pero entonces me inquieté y le pedí a la mamá que me filme algún video casero en estos momentos de clúster.
Y estos son los videos caseros. Lo que vemos son movimientos arrítmicos, ¿no? Asincrónicos de 4 miembros, a predominio de miembros inferiores, que inician y finalizan bruscamente. Bueno, entonces el caso clínico 1 termina acá, pero bueno, quiero rescatar la importancia del video casero, ¿verdad? Porque en esta paciente uno siempre plantea el video EG como gold estándar de diagnóstico y eso es así, pero muchas veces nos pasa que los pacientes tienen crisis epilépticas y crisis funcionales disociativas, ¿verdad? A la mayoría de los participantes les pasa eso también. Bueno, en este caso, esta paciente tuvo crisis focales diagnosticadas en el video electro, pero los eventos que tiene en este periodo de la vida son crisis funcionales disociativas. Bien, voy a pasar al segundo caso, que es un paciente de 14 años también, pero este paciente es un paciente masculino, que tiene una epilepsia diagnosticada en junio del 2024, ¿sí? Como único antecedente clínico, el paciente tiene hiperreactividad bronquial, medicado con budesonide, con buena respuesta. No tuvo crisis febriles en la infancia. Tiene un padre con epilepsia ausencia a los 21 años, que fue medicado durante 15 años con ácido valproico. Los eventos del paciente tenía por lo menos 3 tipos de eventos. El primer evento era ruptura de contacto sin signos clínicos, en ocasiones conciencia preservada y anartria, con una duración de menos de 1 minuto. El tipo 2 era alteración parcial de la conciencia con movimientos arrítmicos de la mano, tipo temblor, postura tónica de miembros inferiores y temblor en piernas, seguida de postura tónica generalizada con una duración de 5 minutos. El tipo 3, sin síntomas previos, alteración parcial de la conciencia con un trastorno del lenguaje, pérdida del tono postural, el paciente nunca se golpea, sino que cae lentamente, por lo general cae lentamente sobre su madre, con una duración de 20 minutos de forma intermitente, recuperaba la conciencia y perdía la conciencia. Bien, tenía una resonancia de cerebro normal, una polisomnografía con punta onda generalizada y un video electro inicial de 48 horas sin eventos. Este paciente llega a mi consulta medicado con lacosamida de 400 miligramos, levetiracetam 2000 miligramos y ácido valproico 1000 miligramos. Bien, yo me hago una nota clínica en ese momento, digo, bueno, no me queda claro el síndrome epiléptico de este paciente, ¿no? Los eventos son variados, tiene alteración de la conciencia que es intermitente, intraepisodios. Posible epilepsia focal, que era el diagnóstico, no motora, ¿no? Que era el diagnóstico con el que venía, versus crisis funcionales disociativas. Yo me anoté eventos funcionales en mi historia clínica. Bueno, nuevamente, como ya teníamos un video sin eventos, le pido a la mamá que nos haga videos caseros. Lo mando a hacer terapia cognitivo-conductual ya por la sospecha, ¿sí? Y me lo cito a control para ver si es posible reducir drogas en este paciente. Bien, hicimos el video casero, la madre filma este video. Bueno, este es uno de los tantos eventos que tiene el paciente. Como vemos, es un evento diferente a los que venían relatando, pero venía comportándose de esta manera. Le pido un nuevo video electro. En este momento el paciente estaba teniendo episodios diarios, por lo cual le hago un video de 24 horas donde se registran 2 eventos y confirmamos de este tipo, de estas características, y confirmamos que eran crisis funcionales disociativas. Dentro del registro eléctrico, el paciente tenía un trazado completamente organizado y en diciembre del 2024 suspendí toda la medicación, fui haciéndolo gradualmente por este electro que tenía punta ondas generalizadas eh, y por las dudas que el paciente además tuviera una epilepsia, pero la verdad no parecía. Y terminé suspendiéndole la medicación. El paciente actualmente se encuentra muy bien
en terapia cognitivo-conductual. Bueno, dejo de compartir, así puede compartir Marín. Ahí estamos. Bueno, muy interesante. Los casos son esos son dos casos adolescentes y ahora en ese momento, ajá, voy a terminar de abrir la presentación. ¿Se ve bien Nosotros ahí? ya sí, la vemos, pero no como en formato presentación. Ahora sí, Ah, ahora ahora sí. sí, Sí. ahí se ve. Bueno, en este caso yo también soy la doctora Marina Verasturen, soy neuróloga infantil, ¿sí? Trabajamos juntos en el Hospital Italiano y también trabajo en el Hospital del Cruce. Y en este caso les voy a mostrar el caso de una nena de 6 años, sin antecedentes de relevancia, ¿sí? Recién nacido de término, con maduración acorde a edad y escolarizada en primer grado acorde a edad. Esta niña empezó con su primera crisis hace poquito, ¿sí? Empezó en agosto, ¿sí? Y con varias crisis diarias, que fueron, al inicio fueron 1 o 2 crisis por semana y fueron aumentando en frecuencia a tener varios episodios por día. En ese momento consultó al pediatra y luego a un neurólogo, y en ese entonces inició tratamiento también con levetiracetam. La paciente refiere a dos tipos de crisis, ¿sí? Un tipo 1 que ellos o los padres la caracterizaban con una hiperventilación y otra con unos movimientos de miembros superiores que se interpretaban como automatismos. Sí, las crisis con hiperventilación tenían todas un predominio nocturno, dicen que la despertaban de noche, hacía una apertura ocular, una hiperventilación, los ojos eran, la niña tiene ojos grandes, pero se notaba bien la apertura ocular, y hacía una postura tónica generalizada con extensión y abducción de ambos miembros superiores e inferiores. ¿Sí? Los padres refieren que siempre estaba conectado y podía responder parcialmente durante los eventos, y cuando le preguntaban si estaba bien, decía sí, mamá, sí, mamá. ¿Sí? Todos los eventos duraban menos de 1 minuto y luego seguía durmiendo, ¿sí? Estos episodios fueron aumentando a frecuencia y los padres referían que presentaba hasta 7 u 8 por noche y prácticamente todos los días. El otro tipo de eventos que presentaba era esporádicamente en vigilia, pero también en nocturnos. Eran menos frecuentes estos episodios, quizás solo eran 1 o 2 por semana, en donde también tenía la apertura ocular, se incorporaba e iniciaba con automatismo de miembros superiores, agarraba las sábanas, se incorporaba y se acostaba, decía que tenía frío. También eran breves, duraban menos de 1 minuto, y refería que tenía una sensación como que iba a tener otro evento. ¿Sí? Y a veces estos episodios tenían un predominio a la mañana, antes de ir al colegio, y a veces decía que no quería asistir al colegio. Cuando me llega a la consulta, la paciente tenía numerosos episodios y estaba en tratamiento con levetiracetam, y en esa consulta le pido que me muestren un video casero, pero igualmente como tenía varios episodios por día, yo le agrego clobazam, con la intención de ver si podemos rotar levetiracetam por el clobazam, sobre todo el predominio nocturno de los episodios. Em, con respecto, como les dije previamente, la paciente era maduración acorde de edad, sin dificultades en el colegio, no referiría tampoco dificultades sociales en el colegio, convivía con el padre y la madre en un buen ambiente, y los padres decían que dormían los tres juntos, pero por falta de recursos para tener otro tipo de vivienda.
En esa oportunidad se le pudo hacer una evaluación cognitiva y ella tenía un CI total de un 88, si normal, con mayor fortaleza en el aspecto verbal y con dificultades, sobre todo en la memoria de trabajo, pero de un perfil adecuado. Entonces, esta paciente había empezado hace poquito, sí, yo desde que la vi, desde el inicio de las crisis, habían pasado 2 meses, y lo que sí había tenido había recurrido a la guardia por el aumento de la frecuencia de las crisis. Estos son los eventos que que me mostraron los padres. A la noche, si le tapo la cara porque es menor, si le nota movimientos arrítmicos, ocular y respuesta del episodio. Y este es uno de los eventos en donde ella asistió a la guardia y uno de los médicos ya lo pudo registrar. Acá tiene la avanzado del evento con la postura tónica, esos movimientos arrítmicos, se eleva y desciende la postura tónica intermitente del miembro superior. Son movimientos arrítmicos, y ahí hace un grito como asustada la nena, ¿sí? Acá ya teníamos la sospecha de crisis funcionales, era una nena de 6 años y todavía no se le había podido hacer estudios complementarios, solo tenía una tomografía referida normal y todavía no le habíamos podido hacer otros estudios. Aprovechamos esa internación para hacerle un electroencefalograma que fue normal. Y en la evolución le pudimos hacer una resonancia, que tampoco mostró alteraciones. A esta edad la resonancia necesita una anestesia, cosa que también retrasa realizarla. Y por suerte teníamos un electroencefalograma organizado, sin focos ni focos ni partículas, y esto es lo que también nos hace sospechar los eventos, sobre todo que eran varios, no eran muy estereotipados, y luego de ver varias filmaciones caseras, que es una gran ayuda hoy en día. Sabemos que el gol estándar para el diagnóstico diferencial es un video electroencefalograma, sobre todo en niña pequeña, donde no es tan habitual de ver estos trastornos, estos eventos funcionales. Este es el electroencefalograma con ritmo de base organizado, con actividad alfa posterior. El sueño también fue normal. Y este es el registro que registramos con el video electroencefalograma. En el video le registramos 4 eventos, todos nocturnos, salvo uno, y todos ocurrieron luego de 10 segundos de despertarse. Acá la paciente presenta movimientos arrítmicos, ¿sí? No estereotipados, miembro superior e inferior izquierdo, ¿sí? Como una inquietud motora, movimiento pélvico, y la apertura ocular siempre característica y sin la ruptura de contacto. Presentó este evento y un evento de similares características al que refería, que agarraba las sábanas y automatismo de miembros superiores. Uno de los eventos inició en vigilia y los otros 3 eventos fueron también en sueño profundo, ¿sí? Uno luego de fase 2 y otro luego de fase 3. En una primera instancia también se evaluó el diagnóstico de un despertar confusional con esta nena, ¿sí? Pero también tenía eventos en vigilia. Y este es el registro, coincidiendo con el evento, donde no se ve actividad epiléptica, sí se ve artificio de movimiento y artificio muscular debido al movimiento que presentaba la nena.
Bueno, por suerte pudimos realizar el video electroencefalograma, que ayudó mucho para hacer el diagnóstico y mostrarle a la familia el diagnóstico de crisis funcional. Y con todo esto se derivó a psicología, sobre todo para evaluar un diagnóstico y ver si hay factores precipitantes, evaluar si hay algún factor que esté favoreciendo estos eventos o que lo estén perpetuando, ¿sí? Tanto en el entorno familiar y también en el escolar. ¿Sí? Por ahora, la verdad que la niña está en tratamiento psicológico y no encontramos ningún factor eh, desencadenante, y el entorno familiar, más que el padre quizás es un poco impulsivo, pero no sin otro hallazgo de relevancia. Con esto, la verdad que a nosotros nos costó mucho arribar a este diagnóstico, acceder a las pruebas complementarias, aunque quizás solo pasaron 2 o 3 meses. La calidad de vida y la angustia que pasó la familia y la nena durante todo este momento no fueron fáciles, muchas interconsultas, muchos accesos a la guardia. Nosotros le mostramos uno solo, pero la verdad que consultó varias veces, en donde en 2 ocasiones recibió medicación para frenar los episodios con lorazepam y carga de difenidantoína, inasistencias al colegio, y aunque pasaron solo 3 meses, el arribar a obtener un video electroencefalograma a veces no es fácil en nuestro entorno. Entonces, quizás a mí intenté ver alguna otra medida o otra ayuda, más allá de los videos caseros que nos pueden ayudar a establecer el diagnóstico. Entonces quise explorar un poco el tema de los dispositivos, los relojes, y me quise interiorizar un poco de qué es lo que miden estos dispositivos, los wearables, ¿sí? Que están hoy más al alcance del día a día de las personas. Y lo que miden son el movimiento, ¿sí? Tanto con un acelerómetro como un giroscopio, miden la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, los patrones, ¿sí? Nos van a decir la cantidad de eventos que tiene y sobre todo si son diurnos o nocturnos, y también pueden medir la saturación de oxígeno. Obviamente no nos hacen un registro del electroencefalograma, no nos hacen diagnósticos de crisis funcionales, y si los eventos son no motores, tampoco los vamos a poder ver. ¿Sí? Pero sí nos puede ayudar sobre todo a cuantificar los eventos y ver cuáles son los trastornos autonómicos asociados que presentan estos pacientes. Pero siempre sabemos que el gol estándar es el video electroencefalograma. Hay varios dispositivos que uno podría explorar y ver, y quizás se me ocurrió ver qué opciones hay, o ver qué estudios o qué protocolos de investigación podríamos indagar, sobre todo por la dificultad de acceso al video electroencefalograma. Y hay varios, digamos, varias marcas, ¿sí? No tengo ninguna relación con ninguno por las dudas, pero todos miden, la gran mayoría miden frecuencia cardíaca, algunos miden movimiento. Después están los más invasivos, como es el registro electroencefalográfico de SCALP, ¿sí? Esto es, no son económicos, pero bueno, hay varios dispositivos que nos pueden ayudar al diagnóstico. ¿Y qué podemos ver, ¿sí? Como para ayudarnos al diagnóstico de crisis epilépticas, de crisis funcionales, ¿sí? En general, el movimiento en las crisis epilépticas tiene un patrón más rítmico, ¿sí? De 3 a 5 Hz, y en las crisis funcionales los movimientos son más variables y asincrónicos. La rotación es más sincronizada en las crisis epilépticas y es más amplia, con un rango de movimiento más amplio en las crisis funcionales. Y tienen como un aumento y un descenso más paulatino. En las crisis epilépticas, la frecuencia cardíaca suele aumentar al inicio del evento, y en las crisis funcionales el aumento de la frecuencia cardíaca es más tardía o no se ve tanto. ¿Sí? Después está la actividad electrodérmica que podemos medir, así que también tiene un patrón en las crisis epilépticas más claro al inicio de los eventos, y en las crisis funcionales es más tardío. La duración suele ser más prolongada en las crisis funcionales, y la disminución de la frecuencia cardíaca suele tener un descenso progresivo en las crisis epilépticas y más
abrupto en las crisis funcionales. ¿Sí? Hay varios parámetros que uno puede ayudar o complementar para evaluar el diagnóstico. Ambos tienen varios falsos positivos y varios falsos negativos, ¿sí? Así que quizás es cuestión de explorarlos y juntar pacientes como para ver en qué nos pueden ayudar los dispositivos. Este es un trabajo del grupo de Australia, ¿sí? Publicado en epilepsia en el 2022, en donde midieron estos parámetros que les estuve contando hasta recién, ¿sí? Es un trabajo del doctor Juan. Bueno, como conclusión, digamos, en ambos casos a veces la odisea de diagnóstico como sobre todo en niños, ¿sí? Quizás en adultos también, o mi experiencia también es en niños, es más difícil darles el diagnóstico a los padres de crisis epilépticas. Uno no lo sospecha, o sobre todo los pediatras y los neurólogos generales no lo sospechan en una primera instancia, pero siempre hay que tenerlo en cuenta cuando los pacientes presentan episodios que no son estereotipados, que de un día para el otro aumentan mucho en frecuencia y los pacientes sobre todo no tienen ningún otro deterioro o una alteración cognitiva o no hay compromiso del resto de su vida, entonces hay que pensarlo en este tipo de pacientes.